¿Usted qué dice? ¿Todavía existe la esclavitud o no existe? Si uno se pone a pensar a señoras que trabajan en el servicio doméstico o a personajes que trabajan en la distribución esta de alimentos que no les dan ni prestaciones sociales, les pagan el día, si les pasa algo les toca responder por ellos y les pagan una miseria en nuestro país, uno diría, uy, todavía existe, claro, existe la esclavitud. Pero si le dicen a uno que en Estados Unidos todavía existe, bueno, por lo menos como que en el papel, porque uno de los resultados de estas últimas elecciones en Estados Unidos fue que 5 estados votaron en contra de la esclavitud, que por algunas razones seguía siendo válida, o por castigo, o por otras cosas. Ustedes pueden creerlo, 159 años después de que Abraham Lincoln sacó el decreto y la emancipación y que convertía en ciudadanos a los esclavos del sur de los Estados Unidos, todavía hay estados donde votan contra la esclavitud, pero ríanse, en uno perdió la abolición de la esclavitud, o sea que en un estado de los Estados Unidos todavía es legal la esclavitud en determinadas circunstancias, no sé en cuál podría ser justificable. Pero no nos digamos mentiras, o sea, eso de la libertad, al igual que la democracia y muchas otras palabras, en muchos lugares del mundo no son más que eso, palabras. Y si no, vaya usted, pregúntele a los más de 6.000 trabajadores de la construcción, migrantes casi todos africanos o asiáticos, que murieron en la construcción de los flamantes estadios para el Mundial de Qatar, un país donde la homosexualidad se ve como un daño cerebral, donde las mujeres tienen muy pocos derechos y donde no digo nada más porque uno de vez en cuando le toca pasar para ese lado del mundo haciendo escala por allá. Allá en ese lugar, tapado en el dinero del petróleo, murieron 6.000 personas y de eso nadie dice nada porque no podemos aguar la fiesta del fútbol. Inclusive Joseph Blatter, ex director de la FIFA, ha salido a decir que sí, que eso fue como una cagadita, ¿no? ¿Qué tal cagadita? Y si usted se pone a investigar las condiciones en las que trabajan muchos de los trabajadores, perdón, la redundancia, extranjeros, vuelvo y africanos, asiáticos, que laboran haciendo lo que nadie quiere hacer, o sea, los oficios más, los oficios más, ¿cómo llamarlos yo? Más duros de la sociedad, como el aseo, la limpieza, la construcción, etcétera. En Dubái, por ejemplo, en los Emiratos Árabes, en las condiciones en las que viven, las denuncias que se han hecho a organismos de derechos humanos, gente viviendo a 40 grados centígrados sin un aire acondicionado, apiñados 20 en un cuarto, y cuando se mueren, pues muchas veces nadie ni responde ni dice nada. Ese es el lado oscuro de este mundo, ¿no? El lado claro será la gran fiesta deportiva del Mundial de Qatar, que ojalá les salga muy bonito, pero que no se nos olvide que detrás de eso también hay una cantidad de seres humanos que dejan inclusive la vida debido a la esclavitud, entre comillas, que yo diría no ha desaparecido del planeta Tierra. Uy, y esta no lo puedo creer, no me la puedo creer. ¿Cómo pueden suceder estas cosas en la fiscalía del mejor fiscal de la historia y el segundo mejor funcionario del gobierno, Duque? Calculen ustedes que dentro de todas estas filtraciones que han habido, pues están empezando a conocer algunos daticos interesantes. Como por ejemplo, y leo del Espectador, Yesid Arocha, director jurídico de Odebrecht en Colombia, acuérdense, la Odebrecht que repartió coimas y sobornos para quedarse con las obras en todo el país, ¿sí? El señor que era director jurídico de Odebrecht, el señor Yesid Arocha, ha confirmado a la fiscalía del señor Barbosa. Vamos a ver qué hace el señor Barbosa con eso, porque eso andaba como engavetado, ¿no? Como oculto por allá. Que efectivamente, alias Uribito, sí, el señor Andrés Felipe Arias, el principal alfil de nuestro patrón Uribe, recibió, según el señor Arocha, efectivamente pagos por parte de la multinacional Odebrecht. Al man como que lo andaban engrasando. Ay, tan santo. Ellos todos tan santos, ¿no?
Dice el diario El Espectador en su muy interesante informe, lo pueden ir a ver allá en El Espectador Digital o donde sea, que claro, desde el 2016 cuando los gringos nos prendieron las alarmas de que Odebrecht andaba sobornando a diestra y siniestra a funcionarios en Latinoamérica y África para quedarse con las obras, pues inmediatamente ahí viene nuestro exfiscal Néstor Humberto Martínez, otro egregio y santo personaje de hoja de vida inmaculada, tomó cartas en el asunto y claro, empezaron a caer algunos de los responsables, pero vea lo que es lo que pasa en Colombia, vaya usted a saber por qué, pero los que eran como los más importantes, los cacaos más, sí, usted sabe, se fueron yendo del país y bueno, y ahora con esto de las filtraciones a la fiscalía del doctor Barbosa, el mejor fiscal de todos los tiempos, por primera vez sale a la luz esto que había sido como un secreto a voces, algo que mucha gente estaba diciendo y que había afirmado y que por alguna extraña razón, y es que con tanto trabajo en esa fiscalía, se había quedado como engavetada la vaina. Pero efectivamente, según el señor Arocha, alias Uribito, sí recibió plata de Odebrecht. ¡Ja! Menos mal tenemos al señor Barbosa, porque imagínese con este presidente, con ese Petro comunista socialista que ya nos convirtió en Venezuela y que por culpa de él, cada vez que él abre la jeta, sube el dólar. Pero si la cierra, también sube el dólar. Y si hace así, sube el dólar. Y si hace así, sube el dólar. Y pues sí, un poco, hay que decir, algunas de sus salidas, a ver, un poco como con las patas por delante en términos de hidrocarburos, que en el fondo pues todos también esperamos que algún día, algún momento tendremos que cambiar a otro tipo de combustibles, o se nos va a acabar la vida en el planeta. Pero pues preciso, ese discurso en este momento, con el dólar disparado, pues entonces ahí está la fila de periodistas de aquellos ya sacan. No, uy, abrió la jeta, subió el dólar. Tan allá van que una cosa que no se había aprobado todavía, que solo inclusive hasta donde pudo atrevidamente llegar Duque era a decir que se iban a hacer unas exploraciones, era en lo del fracking. Acuérdense, el mismo Duque prometió en campaña que no se haría fracking en Colombia. Ah, no, entonces ahora ya no, que es que por culpa de Petro que no aprueba el fracking, se van a caer las acciones de Ecopetrol. Qué pena, señores, pero pues es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ahora no es que utilicen esta coyuntura mundial para que nos embutan el fracking, algo que sí no podemos permitir. Yo sí, o menos habrá que seguir con el petróleo por el momento, pues porque, pucha, necesitamos gas para el país y el dólar está disparado. Pero ahora nos quieren embutir el fracking por ese lado. Vea, y con todas esas y con toda la mala leche y agua sucia que le van echando, porque cada vez que él abre la boca es que sube el dólar. Según una encuesta, tiene una aprobación del 49% y Duque del 27%. Y es que sí, Petro yo no sé con qué irá a terminar saliendo. Pero lo que a estas alturas de la vida sí es un hecho, es que hasta el momento, hasta aquí, yo calcularía que el peor presidente, el que salió también como mejor de la presidencia, el mejor dicho, ha sido el Chancho. Perdón, digo, el expresidente Duque, que ahora como que se va a dedicar al negocio de la venta de bonos de carbono. Sí, es que ese puesto es difícil de quitárselo a ese señor. ¿Cómo la ven? Impuestos a las iglesias. Teniendo en cuenta que la DIAN dice que las iglesias han reportado ingresos anuales por 4.7 billones, o sea, 4.7 millones de millones en el 2019 y 4.1 billones en el 2020 en plena pandemia, pues alguna gente dirá, oiga, no, pues sí, ¿no? Pues porque ellos no quieren pagar impuestos, pero pues es que se ve de todo, ¿no? Es que sí, uno no puede generalizar, pero sí se ven muchas iglesias por ahí donde que el diezmo es como una cosa obligatoria y a la gente la estigmatizan y la criminalizan y la tratan mal y la presionan horrible si no pagan el diezmo, ¿no? Y estamos, por ejemplo, ahorita en plena crisis mundial, en una recesión mundial con esta inflación y el dólar disparado, pero ellos no le bajan al diezmo, hasta donde yo sé. Pero como digo, uno no puede generalizar. Seguramente habrá iglesias que utilizan esta plata que dan los feligreses voluntariamente para hacer cosas buenas, pero pues también se han visto casos de pastores con propiedades estrafalarias que hablan en el
púlpito de que la mujer no se debe hacer cirugías, que debe ser como la presenta el hombre, que la humildad, que no sé qué, pero el man con la esposa súper operada, o estos pastores que le dicen a la gente que se va a acabar el mundo y que les tienen que entregar todas sus pertenencias y se pierden con las pertenencias, y pues iglesias multimillonarias inclusive que vienen de otros países, que son tan buen negocio que desde otros países les mandan dinero para que pongan aquí esos garajes inmensos, donde la gente pues llega ahí y yo diría que se aprovechan de su espiritualidad, oiga, porque es que no puede uno generalizar, habrá iglesias muy buenas y todo, pero es que hay otras que ve uno que la mitad del culto, si no es que más, es dedicado a hablar del diezmo y que paguen y que por televisión y que con la tarjeta de crédito y que consigne ya y que... Y gente que a veces no tiene ni con qué pagar, qué comer, ¿no? Bueno, en fin. Entonces hay mucha gente que diría, pues sí que paguen impuestos, pero para muchas otras personas dicen, no, mucho les parece sacrílego que una iglesia pague impuestos. Alguien que ha empujado ese proyecto de que las iglesias paguen impuestos es la senadora Catherine Miranda. Y bueno, eso le ha causado desde ataques verbales y ofensivos en la calle por parte de los feligreses, hasta demanda por persecución a los cristianos, pues, de parte de un líder de estas iglesias cristianas, la demandó, que porque eso es persecución. Entonces, pues la reforma tributaria de Petro, que contaba con unos billoncitos de pesos, y estos señores llegaban a pagar un 20% de impuestos sobre todo eso que reciben así, porque es que es así, ¿no? Ellos no entregan ningún bien, y pues sí, el servicio espiritual que prestan, que genera todos esos billones de pesos, pues se pretendía que ellos pagaran un 20% de impuestos, y pues el señor Petro, sus amigos, todos esos amiguis que hizo al final en la campaña presidencial, los de la U, los liberales, hágame el favor, los liberales, que son más godos que los mismos godos, pues no, obviamente ellos no le están, no, ellos es que hay mucho, es que son demasiada gente que obtiene votos, ¿no? Y esos votos los controlan muchas veces los pastores de esas iglesias. Uno no puede decir que de todas, ni de cuáles, no se puede generalizar. Pero hay mucho poder detrás de las iglesias cristianas, ¿no? Miren, en Brasil casi ponen presidente y manejan unos capitales, pero mejor dicho, incalculables, pero no se puede hablar de tocarles un peso, aunque salgan a veces escándalos de los hijos de los pastores en los Estados Unidos, en yates, en fiestas multimillonarias, en sus cuentas de TikTok, etcétera. ¿De dónde sacarán la plata? La verdad, mire, si a mí me preguntan, y yo sé mi muy humilde opinión, pues yo creo que deberían, ¿no?, contribuir con el país, ya que tienen esos ingresos tan multimillonarios. Pero no creo que eso vaya a pasar. La iglesia es como ese otro poder ahí detrás, ¿no? Y sí, ¿no? Yo creo que muchos pensarán, oiga, y en estos tiempos de crisis y con todo ese chorro de dinero y propiedades que les entran, hay gente que les deja toda su fortuna, hasta se la quitan a los hijos para dárselas a las iglesias. Pues dice uno, en estos tiempos de crisis, bueno, colaboren, ¿no?, con unos impuesticos, ¿no? Pues porque así que vea uno muchas que utilicen el dinero que reciben para cosas sociales en total, en general y tal cosa, y para lo del amor que decía Cristo y todo eso, pues no es que así se vea mucho, ¿no? Y hay una cosa que me causa curiosidad, porque aunque yo no soy creyente en las religiones, pero sí creo en el poder superior que debe haber creado todo esto, me parece muy chévere la filosofía cristiana de amar, de dar, de la solidaridad. Pero uno va a los cultos y todo eso, y pareciera que Dios es muy pobre porque todo el tiempo quiere plata. Ahora, todo el tiempo necesita que le den plata y plata y plata y plata. Claro, no lo pide él, sino estos señores. Pero en fin, ¿saben qué? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y pues en un país de fuertes tradiciones y raíces católicas que han derivado también de los que se han salido del catolicismo a las iglesias cristianas, pues estas personas van a apoyar a sus iglesias. Pero lo que yo les digo, ¿será que en plena crisis ellos le irán a bajar el diezmo también para la gente? Sí, será. Y no lo digo por perseguir ni hostigar a nadie, sino pues está el tema ahí candente. Esa parte de la reforma tributaria
no va a pasar. No va a haber impuestos para las iglesias. Y como era de esperarse, bendito sea el cielo, siquiera no cometieron ese sacrilegio de irle a poner impuestos a las iglesias, sobre todo a esas con esos pastores multimillonarios de relojes Rolex, que sus hijos se la pasan en yates por allá con viejas en la Florida. ¿Con plática de dónde? Ah, del diezmo. Es que lo bueno de ese impuesto es sí que es fijo. Oigan, y con esta crisis económica, ¿será que ese impuesto no se lo reajustan a los feligreses? Porque pobrecitos, está jodida la vaina. ¡Que viva, hijo de madre! ¡Que vivan las iglesias! Dicen que lo más cerca de sentirse como un astronauta que puede sentir un vil mortal como uno es bucear. Y si uno es el astronauta, sin ninguna duda, en ese espacio sideral del océano, los pulpos son los alienígenas. Maravillosos, misteriosos, absurdos e improbables, sus 3 corazones y sus 9 cerebros, es un animal realmente inteligente y lleno de misterios. Y creo que todos nos hemos sensibilizado aún más con ellos después del famoso documental nominado al Oscar, Mi maestro el pulpo. Pero hay un secreto mortal que oculta el pulpo y tiene que ver con el sexo, con su apareamiento y su reproducción. Buceábamos en Maldivas con un grupo de colegas colombianos y después de estas maravillosas imágenes, durante el buceo nocturno, una de mis compañeras logró esta impresionante secuencia. La hembra es generalmente más grande que el macho y la cópula puede durar una media hora. En el tercer tentáculo derecho, el macho tiene el ectocótilo, una especie de pene para colocar un saco de esperma en la cloaca de la hembra. Pero tan pronto lo haya hecho, la hembra intentará comérselo, devorárselo. 2 de cada 3 machos mueren durante la cópula, pero algunos dan la pelea por sobrevivir, como este. Manteniendo totalmente estirado el tentáculo que posee el ectocótilo, trata de mantener una distancia de seguridad entre él y la hembra. Hay otros que no lo logran, pero son capaces de sacrificar su miembro con tal de escaparse de esa muerte nupcial. Una vez fecundados los huevos y sin saberse si el macho ha sobrevivido o no, algunas especies tardan de 1 a 4 meses en incubarlos, mientras que otras pueden durar hasta 53 meses con los huevos en incubación hasta que nazcan los pequeños pulpitos. Y entonces se hace manifiesta otra vez la crueldad en la reproducción del pulpo. La hembra deja de comer, empieza a automutilarse hasta finalmente morir, o sea, se reproduce una sola vez en su vida. Pocos animales tan únicos y particulares como un pulpo, un cefalópodo que no tiene huesos, no tiene tronco, tan solo cabeza y 8 tentáculos. Una criatura que definitivamente parece sacada de una nave espacial y que con sus 9 cerebros podría ser tan inteligente o más inteligente que nosotros, solo que aplica su inteligencia de maneras distintas. No los entendemos, tal vez por eso no los valoramos. Piénsalo la próxima vez que quieras ordenar pulpo en un restaurante. Tal vez podrías comunicarte con tu almuerzo. Esta imagen dejará a más de uno o una sin palabras. El sexo tiene ese efecto en nosotros. Algo de misterio, algo de malicia. El miembro de un elefante puede medir hasta 1 metro de largo, 10 centímetros de diámetro y en erección puede pesar hasta 45 kilos. Pero, pues, ¿qué se podría esperar de un animal de 5 toneladas? Estos machos llegan a la madurez sexual entre los 10 y 11 años y las hembras entre los 12 y los 15, pero la verdadera receptividad sexual se da en la madurez, entre los 40 y 50 años. Cada parto de una elefanta es un acontecimiento, ya que la gestación dura casi 2 años y los periodos de fertilidad, de ovulación, se dan en intervalos de entre 4 y 5 años y generalmente tienen una sola cría. Y
como puede pasar con algunos humanos, el tamaño del elefante puede ser impresionante, pero la cópula puede durar menos de 1 minuto. Por eso, cada parto de una elefanta, teniendo en cuenta que es una especie en estado crítico de extinción, es algo para celebrar. Los elefantes son animales muy inteligentes, con una prodigiosa memoria y un sentido familiar increíblemente sensible. De otra parte, el rinoceronte, ese otro gran titán de África, puede durar en su apareamiento días o incluso semanas. En este lapso, la pareja lo hará una y otra vez con descansos que no van más allá de 30 minutos, muy diferente a los elefantes. La gestación de una hembra de rinoceronte dura más o menos 1 año y medio. Los machos alcanzan la madurez sexual entre los 7 y 10 años y las hembras entre los 5 y 8 años. Cuando las hembras sienten el celo, toman la iniciativa de meterse en el territorio de los machos. Ellos pelean entre sí por la hembra. Generalmente, el macho más grande es el ganador. Entonces, cortejará a la hembra e intentará la cópula, pero muchas veces la hembra se asusta y sale corriendo. Entonces, el macho comenzará a barritar con bramidos característicos como si tratara de convencer a la hembra para que vuelva, a gritos. Y créanlo o no, generalmente funciona. Ella vuelve. Estoy con Shanu, una mamá rinoceronte que tiene una pequeña que se llama Shanika. El rinoceronte está aún en mayor peligro de extinción que el elefante. Así que una imagen como esta no solo es bonita y natural, sino que está llena de esperanza. Cada rinoceronte recién nacido es eso, esperanza. La esperanza de lograr reproducirse al menos una vez antes de terminar asesinados por los cazadores furtivos. Bueno, ahí ven un macho de la tortuga gigante de Galápagos. Tienen el sexo más abusivo de la naturaleza. No hay cortejo de apareamiento, sino que simplemente se le sube a la hembra y con su peso la aplasta y ella no se puede mover. Prácticamente la viola. ¿Sabías cómo se distingue que una tortuga es tortuga o tortugo? Pues toca esperar como 12 y 15 años y por la forma de la cola. El tortugo tiene una colita larga así hacia un lado y la tortuga más cortica, la hembra más cortica. Otra curiosidad de las tortugas de esta especie, por debajo son cóncavas, los machos son cóncavos para poder cazar con la parte convexa de la hembra cuando hay el apareamiento. El apareamiento entre un macho y una hembra puede durar de 2 a 3 horas. Uno podría decir que más complicado que polvo de tortuga. Y es precisamente por toda esta armadura de la que la naturaleza las dotó. Y muchas veces después de las 2 o 3 horas no se logra nada. De otra parte están las tortugas marinas. Estas imágenes de un intento de cópula las logré de pura suerte en uno de mis viajes de buceo a estas Islas Galápagos. Ay, las tortugas marinas tan lindas y tan tranquilas que se ven, pues deben saber que el sexo en ellas también puede ser bastante rudo y no es raro ver en las hembras marcas en sus caparazones que no son otra cosa que cicatrices que les quedan después de copular. Esto porque los machos están dotados de unas garras en sus aletas delanteras que les sirven para agarrar a las hembras durante el tiempo que dura el encuentro. El sexo de las tortugas ocurre dentro del agua y la temperatura del agua influye en el sexo de las tortugas. En aguas templadas nacen más machos y en aguas cálidas nacen más hembras. Estas tortugas permanecen en el mar toda su vida y solo salen a tierra firme para excavar sus nidos y depositar allí sus huevos. En una sola nidada, una tortuga puede poner hasta 150 huevos y en una sola temporada puede hacer de 2 a 6 nidadas. Pero de todas estas tortuguitas que nacen, menos del 10% llegan a ser adultas. La incubación de los huevos dura aproximadamente 2 meses. Las tortugas marinas han estado en peligro de extinción, aunque varios programas de incubación de huevos y liberación de recién nacidos, así como programas de educación para evitar su pesca y su consumo, han logrado mejorar un poquito los números de algunas especies. Es triste decir que ahora
El nuevo enemigo, la contaminación por plástico y el calentamiento global, tristemente, pues están afectando a todas las poblaciones de tortugas marinas en el mundo.